En la carta que el apóstol Pablo dirigiera a la iglesia de Filipo, en el capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ministrar tanto a la iglesia de Filipo como a la iglesia de Tesalónica. Primero estuvo en Filipo. Allí permaneció impartiendo la palabra y dando varias instrucciones. Sin embargo, estas iglesias tuvieron una gran diferencia en cuanto al trato que dieron al apóstol. En la carta que le envió a los hermanos de Filipo, Pablo expresa el gran agradecimiento que tenía por el cuidado que le habían dado. Por un momento ellos dejaron de cuidarlo, pero luego renovaron el apoyo. Por esto el apóstol se regocijaba. Su gozo no era pequeño, sino grande, y era un gozo en el espíritu. Sin embargo, contrario a la actitud de los filipenses, los hermanos de Tesalónica parecían no importarles en lo más mínimo la situación del apóstol Pablo. Lo descuidaron de manera total. Por eso, en el capítulo 4, versículo 16, dice: Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez, refiriéndose a los hermanos de Filipo. Porque en Tesalónica el apóstol tuvo que trabajar duramente en lo secular para cubrir sus necesidades mientras impartía la palabra y daba la doctrina de Cristo. Los filipenses, oyendo y sabiendo que esto estaba ocurriendo, le enviaron ofrendas para que el apóstol pudiera cubrir sus necesidades. Allí le enviaron una y otra vez para sufragar sus gastos, para sustentarlo mientras él estuviera en aquel lugar y aliviarle la carga. En una palabra, los filipenses le daban por agradecimiento y compromiso, pero también para subvencionar la obra de Tesalónica, porque los tesalonicenses eran indiferentes, y no porque no podían, sino porque no les importaba la suerte del apóstol. Mucha cuenta tendrá que darle a Dios la iglesia que descuida y abandona a su pastor en sus necesidades, y más si ha entrado a una etapa o condición de crisis fuerte. Los pastores pasan por procesos difíciles en sus vidas. Ellos se enferman y sufren crisis económicas. En una carta que escribiera un gran pastor a Charles Parham el 24 de marzo
del 1927 le expresó cómo había caído en bancarrota por una enfermedad y en el mejor momento de su ministerio. Un pastor puede quedar paralítico en una silla de ruedas, postrado en una cama, puede perder la salud completamente, la vista y hasta la voz. Hace mucho conocí a un pastor. Yo solía ir a su iglesia a ministrar. Un día, mientras él se dirigía a una reunión, su auto se desvió. Quedó totalmente paralizado de sus piernas. Desde ese momento, todo cambió para él y para su congregación. Pero en esta triste condición como esta, una iglesia no puede abandonar al hombre de Dios. Debe estar con él hasta el último momento. En la guerra, cuando un soldado cae abatido, sus compañeros atraviesan todas las zonas de peligros, cargando su cuerpo hasta el médico o el sepulcro de su tierra. Pablo dijo: «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí. Quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios». Él estaba sumamente agradecido, aun cuando había sido instruido por el Señor para vivir cualquier circunstancia. Él decía que había sido entrenado por el Señor para vivir en la abundancia y para vivir en la escasez, que todo lo podía en Cristo, que le daba la fuerza. Sostener al hombre de Dios que predica la palabra y estar atento a sus necesidades y no abandonarlo nunca en el momento de la crisis económica o de la crisis de salud, es un mandato de la palabra del Señor. Tenemos ejemplo en la Biblia acerca de esto. Esto es algo que está en la palabra de Cristo y que Dios ve con muy buenos ojos. Nunca puede una iglesia cerrar los ojos y ser totalmente indiferente como la iglesia de Tesalónica a las necesidades y a los problemas del hombre que está predicando la palabra en el púlpito. Este es su mandato del Señor Jesucristo.